¡Bravo! Celia y Xurde, sois los herederos, bueno, sois los gaiteros, gaitero y tamborilera oficiales de Quintes, de Quintueles y de toda la zona. De momento. Bueno, somos los que hay, por lo menos, sí. Bueno, pero sois. Sí. ¿Sois hermanos, Xurde? Somos hermanos, sí, señor. ¿Quién y el mayor, tú? Eso parece, ¿eh? Bueno, ¿qué años tenéis? Yo tengo 28. ¿Y la tu hermana? 20. 20 añinos. Somos todos de la misma edad, más o menos. Oliva? Sí. Oye, aquí la referencia de la gaita y el tambor en esta zona y es fácil. Sí. Y es muy evidente. La referencia de la gaita y tambor en Quintes y Quintueles son José Lín, el gaitero de Quintueles, José Rendueles y Serafín Álvarez, el tambor de Quintes, que fueron unos músicos autodidactas asturianos, pues muy conocidos no solamente en Quintes y en Quintueles, sino en la zona de Les Mariñas y en toda Asturias, bueno, por las piezas que popularizaron y también porque tenía mucho mérito tocar en un momento donde no tocaba prácticamente nadie y también porque aprendieron ellos mismos de forma autodidacta. Cuenten que Serafín aprendió redoblando en Simón Calderú de Cin, que los que usaban para catar. ¿Serafín? Sí, exactamente. Y José Luis con una xiblata fecha con cañavera, que resoplaba por ella y tocaba los sones de moda. Entonces de ahí a llegar hasta donde llegaron, a ganar el gaitero mayor de Asturias y el tamboritero mayor también, pues tiene un mérito muy grande. Una de las primeras referencias que tengo de José Lín y de Serafín fue de mi abuela cuando me contaba cómo tocaban por los chigres y por las fiestas, porque ya eran un clásico, y era lo que había, pero aparte ya eran muy conocidos porque tocaban muy bien. Entonces fue mi abuela la primera que me contó cómo tocaban, cómo ya era un de Quintes y otro de Quintueles y cómo se juntaban y tocaban por toda la zona, con lo cual hay una muestra también de la unión de los pueblos. ¿Qué y esto que tocasteis ahora, Xurde? Bueno, pues acabamos de tocar la Alborada de Rendueles, que es una pieza que interpretaban ellos mucho y bueno, tiene el nombre de José Rendueles, que fue el que la popularizó. Eso era muy típico de los gaiteros, unos sones tradicionales, daban una vueltiquina y incorporaban cosas suyas y popularizaron así y agarraron el nombre del, en este caso el apellido del gaitero que les popularizó. Tengo un poco de lío yo, porque tú, Amor, y es nieta de Serafín, que era el tamboritero. De Quintes. De Quintes. Y Oliva, y es fía Del gaitero. del gaitero. De Quintueles. De Quintueles. ¿Y de ellos qué recordáis? Uy, yo de mi padre toda la vida tocando. Cerrabas en un cuarto y ala, a tocar. ¿Y escapaba por ahí también? Sí. Hombre, no, bueno, todas las fiestas y todo lo que había, ¿no? Pero en casa siempre, todos los días había que agarrar la gaita. A estudiar. Mi padre tuvo 18 hijos y quedamos 14. Y de esos 14 vivimos todos. Pero sí, cantar y la gaita siempre, sí. La gaita. Él, después de arreglar a lo mejor el ganado, ya iba para la habitación a tocar la gaita. Abría la ventana y ¡ay, que te pego! ¡Ay! Y cantaba de todo, ¿eh? Esta mañana de mayo cogí mi caballo, todo esto. Él, todo eso. Y venía bien. Enseñábales allí él, a su aire. Amor, ¿tú qué recuerdas de tu abuelo? Bueno, yo de mi abuelo, de siempre estaba con el tambor, eso sí, ya por descontado, pero bueno, él aprendió en la mili con 19 años que tal, en África, trájolo para acá y ahí estuvo dando ya el tambor hasta que se murió. ¿Y el no que dejó tenemos un allí? momento, sí, ese que tenemos ahí. O sea, ¿trájolo de África? Sí, que muchos concursos no lo dejaban porque no era el tambor oficial que pedían, claro. Si tambor no lle el tambor... Y es lo que se llama un tambor redoblante, que no es el típico tambor asturiano que incorporamos a la tradición, entonces eso quitó de participar en ellos concursos porque digamos que no tenía el tambor reglamentario, pero sí, no él querían... nunca quiso, ¿verdad?, cambiar para otro. No, que va. Que va. Y sí, hizo la mili en el Sáhara español y después cuando se licenció vino con el tambor y tocólo durante más de 50 años. Ya que voy a por él, ¿eh? Ahí estamos. A ver. Dices tú, claro, que esto no tiene nada que ver con el... Nunca, claro. Con el que lleva ves aquello, Celia. Entonces, y es parecido al que usan los soldados para... Bueno, parecido no, y el que usaban los soldados para los desfiles y para las marchas. La afición de él era ir a tocar. No se perdía ninguna. No, en cualquier sitio que lo llamaban o que hablaban o que decían fiestas, romerías, lo que fuera. No era que era precisamente que dijeran vamos a tocar porque es la fiesta de tal. No, allí se iba a tocar cuando había que ir y nada más.
Él era muy fiestero, él gustaba ir a todas las partes, entre amigos y de todo. Hacían allí delante de casa, bueno, unas fiestas ellos solos a su manera, que no veas, bailaban, cantaban allí de todo. En base a las grabaciones que tiene Javier Darrobes en su archivo personal, pues conseguimos de alguna manera volver a tocar de una forma parecida como tocaban ellos tanto la Alborada de Rendueles, que es una pieza muy famosa y bastante conocida, como la Marcha del Tren, que toca mi hermana, de Serafín Álvarez. La figura de Serafín Álvarez pues es mucho más desconocida y por eso bueno, hay que intentar reivindicarla, porque sí que tenemos muchas referencias de gaiteros, pero de tamboriteros pues desgraciadamente hay pocas. Para nosotros tenemos que estar muy contentos de poder contar en un pueblo como Quintes con un grupo como Les Xaninos, ¿no? Desde la fundación por Conchita Maese a finales de la década de los 70 hasta después Marisol, Maribí y el resto de profesores que tuvimos, pues siempre quisimos mantener el grupo vivo porque entendíamos que era pues un regalo tener eso en el pueblo. Eso pues lleva mucho trabajo y muchas veces lleva sin sabores, pero todo merece la pena cuando tocamos por aquí muchísimo, tanto en Quintes como Quintueles. Nosotros ya llevamos yendo de Quintes a Quintueles más de 40 años. Hay mucha cantera, hay muchos críos nuevos y bueno, hacemos viajes de un lado a otro. Ahora últimamente estuvimos en Portugal, hace poco estuvimos en un pueblo de Toledo, bueno, y varias cosas en pueblos por aquí alrededor y tal, a donde nos llamen y podemos, pues vamos.